Y a los diputados integrantes de la 59 legislatura del Honorable Congreso del Estado, en esta comparecencia ante el Pleno Parlamentario como parte del proceso constitucional y la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Agradezco la importancia y la reconozco de este acto republicano que fortalece la colaboración entre poderes para beneficio de la sociedad. Y permítanme saludar a la diputada Ana Karen Hernández, quien es la presidenta de la mesa directiva. Asimismo, a la diputada Claudia Aguirre y a la diputada Araceli García Muro, quienes son parte integrante de la mesa directiva. Y a todas y todos ustedes y a los miembros de y colaboradores de la Secretaría General y amigos y amigas que están aquí presentes. Muchas gracias por su solidaridad. En cumplimiento a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado otorga a la Secretaría General de Gobierno, mantenemos el contacto con los poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con las fuerzas políticas, con los poderes de otras entidades federativas, principalmente con nuestros estados vecinos, con los órganos constitucionales autónomos y locales, con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con sindicatos y con las organizaciones de la sociedad civil. Entre las tareas de gobierno que la Secretaría General tiene asignadas, en primera instancia se encuentra garantizar a la ciudadanía certidumbre jurídica y la gobernabilidad democrática. Con firme convicción y permanente diálogo, mantenemos una relación con el Poder Legislativo, una relación estrecha, a veces discordante, a veces de mucho acuerdo, porque efectivamente hay que reconocer, este honorable Congreso del Estado representa la pluralidad y apoyamos con imparcialidad y visión de Estado los planteamientos y gestiones que ante el Ejecutivo formulan las diputadas y los diputados. No hemos escatimado esfuerzo ni tiempos con los representantes del Gobierno de la República, fuerzas federales y las instancias de protección civil. Participamos activamente en las reuniones del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad. Somos firmes, muy firmes en la observancia de que la seguridad no se debe politizar. Nuestro país, y permítanme poner en el contexto, está inmerso en una crisis de seguridad desde hace décadas, que se intensifica desde el año 2000, con el incremento de los índices de los principales delitos. La inseguridad afecta por igual, en mayor o menor grado, a gobiernos estatales de todo signo político. Podemos señalar Guanajuato, gobernado por el PAN, podemos señalar Michoacán, gobernado por el PRD, podemos señalar Sinaloa, gobernado por el PRI, podemos señalar Morelos, gobernado por el PES, podemos señalar Tabasco, gobernado por Morena. La delincuencia y la inseguridad está en los estados y no tiene nada que ver la cuestión del partido que pertenezca. La inseguridad es un problema estructural que afecta al país por la influencia que tenemos con y la cercanía con el mercado más grande de drogas del mundo en nuestro país vecino del norte y la dinámica de las fronteras. Los principales problemas de gobernanza en el país y en el estado de Colima son la seguridad y la economía. A nivel nacional,
los homicidios han crecido en forma alarmante. La tendencia nacional de aumento de homicidios resulta elevada al comparar las cifras de los primeros 10 meses de la actual administración federal, que creció en 95% respecto a los primeros 10 meses de la administración anterior y 250 hacia la administración de hace 12 años. A pesar de eso, en Colima, de 2016 a 2017, creció en 45%, de 2017 al 2018 disminuyó en el 14% y en 2018 hasta la fecha ha disminuido en 7% en relación a 2017. En Colima, es decisión del gobierno de Ignacio Peralta actuar con plena institucionalidad, coordinación y apego a las políticas públicas y estrategias de seguridad del gobierno federal. Fuimos de los primeros estados de la República en apoyar la creación de la Guardia Nacional. Los graves sucesos de agresión contra diversas fuerzas de seguridad en Aguililla, Michoacán, en Tepochica, Guerrero y en Culiacán, Sinaloa, nos obliga a una profunda reflexión que nos permita permanentemente revisar y perfeccionar las estrategias y tácticas de combate a la delincuencia. Pero sí, estamos firmes y seguros en el estado de Colima que debemos cerrar filas con el gobierno de la República y con los gobiernos municipales de nuestro estado en el combate de todo tipo de delincuencia. La seguridad no se debe politizar y debe unirnos en una nueva relación Estado-sociedad, Estado y Poder Judicial y Poder Legislativo. Y aquí quiero dejar muy firme, muy clara la postura del gobierno del Estado de Colima. Reconocemos al Ejército Nacional, a la Marina Armada de México y a la Guardia Nacional, y tienen todo nuestro apoyo en la lucha contra la delincuencia. La inseguridad es un problema multifactorial y requiere fortalecer la coordinación y unidad de nuestras capacidades institucionales y del estado de fuerza, de la Federación, del Estado de Colima y de los municipios. Debemos dejar a un lado el conflicto entre abanderamientos políticos e ideológicos y privilegiar el consenso para construir políticas de seguridad con visión de Estado para enfrentar a la delincuencia. Desde hace unos meses, unos compañeros diputados en pláticas con el Ejecutivo sellaron un compromiso y pidieron que el camino en la relación entre ambos poderes sea el diálogo y la construcción de acuerdos. Totalmente nosotros avalamos desde la Secretaría General y con nuestros hechos que el camino entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe ser el diálogo permanente para poder construir acuerdos. En atención a víctimas del delito, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dentro de las actividades de atención inmediata, destaco 540 asesorías jurídicas a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, lo que significó se gestionaran y otorgaran 169 medidas inmediatas consistentes en asesoría jurídica, psicológica y médica. Se promovieron 25 medidas de reparación integral consistentes desde medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, y queremos dejar muy claro,
Existe una crisis de derechos humanos en todo el territorio nacional propiciada por el enfrentamiento de los grupos de la delincuencia. Una de las expresiones más dolorosas e indignantes es la desaparición de personas. Colima no es ajeno a esta situación y el gobierno estatal creó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima en una coordinación estrecha con el Poder Legislativo, en donde al aprobar la ley fuimos muy de acuerdo y también tenemos que decir que se han hecho esfuerzos en esa Comisión de Atención a Víctimas y en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. No hemos tenido todavía el apoyo suficiente para tener el personal con el perfil profesional, con el equipamiento adecuado, pero tenemos pláticas muy avanzadas también con el gobierno federal para que en unos días más podamos firmar un acuerdo de carácter económico en la Secretaría de Gobernación con la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Este acuerdo se firmará en 2 o 3 días más. Y quiero también dejar claro, todos estos organismos que tienen incluso una tarea muy importante requieren el apoyo de todos nosotros. En el Ejecutivo haremos las gestiones necesarias para que pueda, a través del presupuesto, contar con los recursos suficientes para su acción. Y aquí mismo les pido, les solicito a las diputadas y los diputados con los cuales he tenido un intercambio muy importante de ideas en este sentido, su apoyo para que fortalezcamos financieramente a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Quiero señalar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas está debidamente coordinada con la Fiscalía General del Estado y con los colectivos de víctimas de desaparecidos. Nada menos, el próximo viernes no podemos dar el sitio, pero con maquinaria pesada vamos a ir junto con la Fiscalía a buscar en una zona de aquí de Colima donde las víctimas nos han señalado como probable lugar donde se encuentren restos humanos. Ese es el nivel de coordinación que tenemos con ellos. En el aspecto de protección civil, quisiera ser muy claro, todos nosotros sabemos que por su ubicación geográfica, nuestro estado está en una zona de alta vulnerabilidad y riesgos por los fenómenos naturales como sismos, huracanes, erupciones, lahares y marejadas. En los más recientes incidentes meteorológicos del 18 al 19 del pasado mes de septiembre, el huracán Lorena impactó el territorio estatal y 10 días después el huracán Narda impactó de nuevo el estado de Colima. En los días pasados tuvimos nosotros una alerta por un fenómeno que se desarrolló con mucha rapidez, que de depresión, de inestabilidad pasó a depresión y inmediatamente a tormenta tropical conocida como Priscila. Tuvimos que tomar medidas de emergencia por los pronósticos que nos daban tanto como el Sistema Meteorológico Nacional como Prevención Nacional y Protección Civil. Afortunadamente, este fenómeno denominado Priscila no tuvo mayor fuerza cuando entró a tierra, sino que se degradó inmediatamente, causando menos daños de lo que pensábamos y lo que se decía en los pronósticos. Pero sí quiero señalar
que todos los municipios, las direcciones de protección civil municipal, las Fuerzas Armadas, Sedena, ICEMAR y Guardia Nacional, el sistema de salud, el sistema educativo, la sociedad civil organizada en bomberos, en Cruz Roja, todos estábamos en alerta, estuvimos a tiempo previendo, y en donde hubo mayores lluvias, estuvimos ahí presentes. El sistema de protección civil del Estado de Colima, a través de muchos años, se ha venido consolidando, y les quiero comentar que tenemos uno de los mejores sistemas estatales de protección civil. Y también tuvimos mucha coordinación con el director nacional, David León, estuvimos en contacto telefónicamente, incluso reconozco que mandó un grupo de personas de la Dirección Nacional al municipio de Manzanillo, con los cuales estuvimos trabajando de manera coordinada. Quisiera hacer un comentario sobre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, organismo que está sectorizado con la Secretaría General de Gobierno, que este Secretariado Ejecutivo, junto con los presidentes municipales y los directores de Seguridad Pública Municipal, han elaborado un diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales, estatales y municipales, en concordancia con los programas y metas del Secretariado Nacional de Seguridad. Se han analizado todos los aspectos necesarios para un mejor cumplimiento. Se revisa la evolución de la percepción de la inseguridad y la incidencia delictiva. Se precisan las debilidades institucionales de los cuerpos policiales en su infraestructura física, equipamiento táctico, recursos de tecnología, estado de fuerza y limitaciones presupuestales. Secretario, le solicito por favor pueda concluir, puesto que su tiempo se ha agotado. Bueno, aquí estamos en su casa y tenemos que hacer lo que usted diga. Concluimos. Quisiera señalar dos aspectos nada más para concluir. El sistema del registro civil es uno de los más avanzados y acabamos de tener la instalación de sistemas de registro en los centros hospitalarios de Colima, de Manzanillo, en Villa de Álvarez y en Tecomán. Y también señalar la incorporación de tecnología de punta en el Instituto del Registro del Territorio Colimense, en donde hoy a nivel nacional tiene el primer lugar en eficiencia, en transparencia y sobre todo en tecnología. Esto es muy importante porque nos habíamos caído hasta el 6º lugar después de estar en primero. Hoy otra vez estamos en primer lugar nacional. Dejaré otros temas porque seguramente van a ser parte de las preguntas o de los posicionamientos de los demás compañeros. Le agradezco, Presidenta. Agradecemos la exposición del Secretario General de Gobierno y de conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Rosalba Farías Larios, diputada único del partido Nueva Alianza Colima. Buenas tardes,
Con el permiso de la presidencia y de la mesa directiva, saludo y le doy la más cordial bienvenida al licenciado Arnoldo Ochoa González, titular de la Secretaría General de Gobierno. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, saludo al público presente, a funcionarios que se encuentran aquí hoy en esta comparecencia, a los medios de comunicación, público en general. La Secretaría General de Gobierno es un asunto mayor. El papel que desempeña está en el centro de la administración pública. La misma Constitución Política del Estado de Colima, en su artículo 60, establece que el Secretario General de Gobierno es el primer auxiliar del Ejecutivo y que su visto bueno es tan importante que debe refrendar de manera obligatoria todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del gobernador. Por eso, la 59ª legislatura del Estado de Colima ha decidido que la primera comparecencia sea la del secretario de Gobierno, el licenciado Arnoldo Ochoa González. A usted, secretario, me dirijo con respeto, pero también con la puntualidad y concreción que el ejercicio que hoy nos demanda. El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado estipula las funciones del titular de la Secretaría General de Gobierno. Aunque es una larga lista, mencionaré 4 por su especial relevancia. 1. Dirigir por acuerdo del gobernador la política interna del Estado. 2. Auxiliar al gobernador en la conservación del orden, tranquilidad y seguridad. 3. Organizar, controlar y supervisar a la Policía Preventiva y de Tránsito del Estado, cuyos titulares estarán bajo su autoridad y mando directo. 4. Organizar la prevención social contra la delincuencia a través de las unidades especializadas y de programas de readaptación. Todas ellas tienen que ver con la tranquilidad, el orden y la seguridad de la población. Y reitero que esto es de especial relevancia, porque el desarrollo humano auténtico se alcanza solo cuando la vida es tranquila y segura. Todo depende de ello. En el cuarto informe de gobierno, el eje 3 habla sobre Colima Seguro. En él se señala que se han ejecutado políticas públicas que de manera efectiva contribuyen a recobrar y preservar la paz y tranquilidad en el entorno social. Las acciones referidas a la letra son 4,048 operativos estatales en los que participaron las policías municipales y fiscalía, 4,620 operativos en zonas rurales y urbanas en el municipio de Colima. Como resultado de estos trabajos, se aseguraron 141 vehículos, se recuperaron 203 vehículos con reporte de robo, 56 armas cortas, 28 largas y 6 armas blancas. Se puso a disposición del Ministerio Público del Fuero Común a 1,239 personas, 84 al Ministerio Público del Fuero Federal y se turnaron al Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Adolescentes a 26 individuos. Además, fueron remitidos al Centro Preventivo Municipal 4,953 personas. Yo le pregunto, licenciado Arnoldo, ¿cómo puede saber la población que estas cifras reflejan un efectivo avance? Mi primera observación es que los números por sí solos dicen muy poco. El informe de gobierno es un documento que todos los ciudadanos y ciudadanas deben comprender, porque es la rendición de cuentas hacia ellos. Por eso, no basta con incluir números aislados. Se deben tener comparativas, estadísticas, gráficas que permitan dar cuenta rápida de los progresos. Por ejemplo, en el informe de gobierno se señaló que fueron recuperados 203 vehículos con reporte de robo. Sin embargo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Colima hay en promedio 99 robos de vehículos por mes. Esto quiere decir
que una mínima parte de los vehículos se han recuperado. Por ello, repito, las cifras aisladas no funcionan y no es así como deben incluirse en los informes de gobierno. Paso ahora a otro punto. Como lo señalé al inicio de mi intervención, el secretario de Gobierno tiene bajo su autoridad y mando directo a las policías preventiva y de tránsito del Estado. Pues bien, otro de los logros que se han anunciado es que se han incrementado sus operativos, sus filtros de revisión y que han tenido reuniones de capacitación con instancias de los 3 órdenes de gobierno. No obstante, no se ha dicho nada acerca de la confianza en estos cuerpos policiales. Es crucial y vital que la ciudadanía confíe en ellos y, sin embargo, el Programa de Seguridad de México Evalúa estudió y reveló en agosto de este año que la población de Colima no se siente protegida por los policías y sienten un mínimo de confianza y respeto hacia ellos. Es así que pregunto, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Cuál es la estrategia para que la sociedad esté y se sienta protegida y respaldada por policías percibidos como profesionales? Porque si no se cuenta con esta percepción, los operativos, filtros de revisión y reuniones que se tengan servirán de muy poco para regresar la tranquilidad a los hogares. Por último, me focalizo en otra decisiva función de la Secretaría General de Gobierno: organizar la prevención social contra la delincuencia y llevar a cabo programas de readaptación. Dicha arista está estrechamente ligada con la comisión que presido en esta honorable legislativa, la Comisión de Educación y Cultura. La prevención y la readaptación son las acciones que logran un auténtico fortalecimiento del tejido social, porque prevenir es evitar los delitos y readaptar es lograr que los ciudadanos tomen su buen curso. En efecto, castigar no tiene sentido si los castigados siguen siendo criminales. En palabras del sociólogo Max Weber, la mejor política criminal es una buena política social. En el informe del INEGI se indica que Colima es el tercer estado del país con la mayor tasa de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos de ellos logran reinsertarse en la sociedad? ¿Cómo puede decir el gobierno de manera clara que los programas de readaptación son efectivos? Por otra parte, otro logro especificado en el informe de gobierno es llevar talleres de prevención delictiva a escuelas de educación básica. Sin embargo, muchos de estos talleres no están dirigidos por personas expertas en la docencia y carecen de una adecuada estructura pedagógica, por lo que los niños, adolescentes y jóvenes no logran entender los contenidos. Y es endeble saber que en materia de prevención del delito se visitaron solo 164 planteles educativos a través del programa Escuela Segura. Tan solo 4 talleres de prevención de delito fueron impartidos en el municipio de Armería, 4 con la problemática de Armería, 94 en Colima, 3 en Comala, 24 en Cuauhtémoc, 8 en Ixtlahuacán, 6 en Manzanillo, 3 en Minatitlán, 3 en Tecomán, 18 en Villa de Álvarez y solo 1 en Coquimatlán. Quiere decir que tan solo el 10% de las escuelas fueron cubiertas y están recibiendo esta formación tan crucial como lo es la seguridad y la prevención del delito. Por ello, lo exhorto a usted, secretario de Gobierno, y a toda la administración pública del Estado a que se efectúen acciones educativas más contundentes en calidad, pero también en cantidad, y que se lleven a cabo prioritariamente en las zonas con más incidencia delictiva. Los cuestionamientos y puntualizaciones que durante esta intervención he externado son medulares para conseguir la aspiración de todo colimense, la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, función que la Constitución Política de nuestro soberano Estado le confiere a usted, secretario. Por último,
Quiero hacer énfasis en el numeral 2, en el que enlisté algunas de sus responsabilidades y que es auxiliar al gobernador en la conservación del orden, tranquilidad y seguridad. Licenciado Arnoldo Ochoa, ¿qué acciones, estrategias o medidas se deben replantear para que ello se cumpla, para garantizar a cada colimense la tranquilidad y paz que anhelamos, a pesar de que el país se convulsiona en un alto espectro de inseguridad? Muchas gracias. Gracias, diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, efecto de que amplíe su informe o conteste cada una de las interrogaciones que le fueron formuladas por la diputada Rosalba Farías. Gracias, diputada Rosalba. Me gustaría hacer algunos comentarios muy claros en lo que se refiere al aspecto de seguridad. Primero, pues efectivamente no voy a rehuir las responsabilidades como coordinador del Gabinete de Seguridad, pero sí también tengo que puntualizar que la Secretaría General dejó de ser una secretaría operativa en esa materia. Es desde el momento en que se constituye la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pasan al área de la Secretaría de Seguridad desde los centros de readaptación social, como también las fuerzas de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva y demás. Pero sí le quiero decir que como parte del Gabinete de Seguridad y como coordinador de él, estoy enterado de lo que se está realizando. ¿Qué se realiza de manera concreta? Y voy a coincidir con usted de que es importante, muy importante la prevención. Quizás lo que nos hace falta no es el análisis de los polígonos más complicados en materia de violencia familiar, de adicciones, de robos de automóviles o de robo a casas, habitación. Los tenemos muy detectados. Lo que nos hace falta son más recursos a nivel nacional y a nivel estatal para poder tener una adecuado equipamiento, corporaciones debidamente pertrechadas y que puedan, tal como usted nos lo señala, aspirar a tener no solo unos cuantos, por ejemplo, en materia de escuela segura, no tan pocos centros escolares, sino que pudiéramos ampliarlo a pesar de que se hace un gran trabajo. También quisiera hacer el comentario de qué es lo que tenemos que hacer en materia de readaptación. Hay un centro estatal de prevención social que está sectorizado a la Secretaría General. Teníamos recursos federales, ya no tenemos, en la administración anterior teníamos, ya no tenemos, y es muy poco lo que se destina. Sin embargo, hay programas que realizamos de rescate de espacios públicos, proximidad social a través de nuestras policías, hacemos labor de prevención, una serie de instituciones como es la Fiscalía General, la Policía Federal, ahora conocida como Dirección de
de seguridad de aeropuertos, carreteras, etcétera. Entonces, ahí concordamos y compaginamos nuestros esfuerzos en materia de prevención. Sí entiendo su preocupación, es la misma de nosotros. Conocemos la situación, requerimos más recursos económicos. En cuestiones de readaptación social, le quiero decir que incluso en coordinación con la CEMIC, realizamos una serie de programas para que jóvenes que son primos delincuentes o adultos que se encuentran en esa misma situación puedan estar en una serie de talleres donde se les capacita con ese apoyo de la iniciativa privada colimense en diferentes oficios, y aquellos que logran salir al 100% sus programas, el compromiso es que ellos puedan brindarles también empleo. Esa situación la coordinamos también con las ferias del empleo que hace el gobierno estatal a través de la Secretaría del Trabajo. Pero lo que quiero decir es que sí hacemos labor y que sé que debemos hacerla incluso con más amplitud. Por otro lado, lo que creo yo sobre la política interna de seguridad y readaptación, estamos nosotros en niveles mayores que otros estados de la República. Voy a decirlo porque sé que va a ser un asunto recurrente durante las siguientes intervenciones, pero les quiero decir el contexto nacional. Colima no es una república aparte, somos un estado de la República Mexicana, nos afectan los mismos problemas. No podemos analizar solamente a Colima sin analizar el contexto nacional. Analizar, no justificarnos, no usar lo que le pasa al estado de Quintana Roo, que tiene un crecimiento de homicidios acumulados del 2016 al 2019 de 457%, ¿verdad? Y para no equivocarme, se los voy a decir, 417. Nayarit tiene un acumulado de 363%, Guanajuato del 223%, Tabasco del 183% y Colima acumulado del 33%. Las cifras son no para justificarnos, sino para entender que pese a las limitaciones que tiene el Estado, pese a la presencia y confrontación de dos grupos delictivos de los más grandes del país, nosotros estamos por el camino correcto. Y si tenemos más apoyo del legislativo como queremos, podemos avanzar más. Las cifras son cifras, pero nos dicen cómo estamos, ¿verdad? Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Rosalba Farías, hasta por 3 minutos, si desea hacer uso de su réplica. Gracias, diputada. Gracias, diputada, y concordamos en el tema de fondo. Conforme al procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, buenos días, buenas tardes ya, compañeras diputadas y compañeros diputados, público que nos acompaña y especialmente el secretario licenciado Arnoldo Ochoa. La intervención que me toca en este día es cuestionar directamente al secretario
puesto que en el año 2018, cuando usted compareció ante esta soberanía, usted mismo propuso un gran pacto entre los poderes ejecutivo y legislativo con la sociedad colimense contra la seguridad y violencia, fundamentado en 4 ejes: combatir la violencia familiar, la violencia de género, la violencia escolar y la lucha contra las adicciones. Todos los servidores públicos, especialmente diputadas y diputados, al menos por lo que a mí respecta, y compañeros de la fracción, que integramos el Pleno, estamos convencidos que necesitamos ser un gran equipo hacedor de leyes para nuestra sociedad, porque así lo demanda. Luego es importante para la consolidación de los ejes antes mencionados y de las metas y visión comprometidas por el Ejecutivo al inicio de su administración se cumplan cabalmente. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir, a todas y todos los ciudadanos nos interesa no solamente cuestionar, sino contribuir al desarrollo. La población lo necesita. Recientemente, aquí, compañeras diputadas y diputados, aprobamos reformas a la Constitución en forma de hacer las políticas públicas y de los programas una verdadera institución injerencista del legislativo para la construcción de un nuevo Estado con visión a largo plazo. No somos el único poder, somos parte de los 3 poderes del Estado. Por eso, uno de los cuestionamientos que le voy a dejar aquí, secretario, y digo esto porque en cuanto a lo que nos ha tocado comisión y más a la de seguridad pública, me ha tocado con la compañera en todo el Estado poner el granito de arena. ¿Qué acciones del legislativo han contribuido en este pacto durante el año del gobierno que ahorita se menciona? 2, se nos ha estado solicitando alguna reforma al marco jurídico que usted considere no ha sido atendida de toda esta presentación, porque a 2 años de que concluya la administración estatal, pregunto, ¿qué nos falta realizar desde su perspectiva para cumplir con los lineamientos pactados en el Plan del Desarrollo? Estos cuestionamientos porque en base al modelo nacional del presidente de la República no solo son acciones, también son actitudes, y creo que está colaborando de manera disciplinada con todos los congresos en todo el país, siendo del color que sean. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos a efecto de que amplíe su informe o conteste cada una de las interrogantes que el diputado le formuló. Gracias, diputado Miguel Ángel. Quisiera yo hacer un comentario inicial porque efectivamente el año pasado yo hice una propuesta en el sentido de que hiciéramos un pacto, el Poder Legislativo con el Ejecutivo, para luchar contra las adicciones, contra la violencia de género, contra la violencia familiar y también contra la violencia escolar. Yo creo que lo hemos estado realizando, incluso varias de las diputadas y diputados que están en las comisiones correspondientes han estado haciendo un trabajo. Tengo que decir que sí hay avances, pero que no podemos decir ni debemos decir que esa lucha es de un año, debe de ser permanente.
quiero hacer un comentario sobre la violencia contra las mujeres. En el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, tanto el Instituto Colimense de las Mujeres como el CEAVI, que tiene que ver contra la violencia familiar, han estado realizando una labor muy grande. El Estado de Colima tiene centros de atención a la mujer prácticamente en todos los municipios. Apoyan a las mujeres cuando tienen una situación crítica de violencia. Le quiero comentar rápidamente que hay 2.965 órdenes de protección que, por un lado, el Centro de Justicia para la Mujer, por otro lado, con apoyos privados en materia de asesoría jurídica, pero el mayor número de estas medidas de protección han sido canalizadas por el Instituto Colimense de las Mujeres, por el CEAVI, y eso es muy importante decirlo. Alguien, cuando comentábamos las cifras de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, decía, ¿cómo está Colima tan alto en esos delitos? Y veíamos en algunas encuestas y veíamos también los registros que tiene el Secretariado Ejecutivo del Estado. Y les quiero comentar que al principio yo tuve un impacto muy grande, que lo comenté con mis compañeras colaboradoras en ese sentido, y llegamos a varias conclusiones. La primera es que en Colima la sociedad civil, las organizaciones, las instituciones de educación han hecho una gran labor de difusión de los derechos de las mujeres. Segundo, el gobierno estatal, a través de la Secretaría General y sus órganos que están sectorizados, como es el Instituto Colimense y demás, y el CEAVI, han hecho una gran labor de comunicación. Se crean círculos de mujeres que son violentas y entre ellas mismas tienen un trabajo de carácter psicológico, pero fundamentalmente me refiero a que difunden la labor que realiza el CEAVI o la labor que realiza el instituto. Se difunde mucho. Colima es un estado muy comunicado y además aquí en Colima rendimos nosotros las estadísticas de cualquier delito al 100%, situación que llevó al Secretariado Ejecutivo Nacional a decir que hay muchos estados que sus estadísticas de los principales delitos no corresponden a la realidad, es decir, que las maquillan, y en cambio el estado de Colima ganó el reconocimiento a ser el estado número 1 en rendición de sus estadísticas de cualquier delito, entre ellas las de violencia familiar o violencia contra las mujeres. Esos aspectos los comento porque Colima está más alto, de acuerdo a las estadísticas, está más alto en denuncias de violencia familiar y contra las mujeres que el estado de Chiapas, tanto en números absolutos como en porcentaje, lo cual es totalmente falso, porque todos los que conocemos y hemos estado en ese estado sabemos de el gran problema social que tienen en violencia familiar y en violencia contra las mujeres, incluso en venta de jóvenes mujeres por enseres, por ganado y hasta por dinero. Entonces, pero a nosotros no nos preocupa aquí el Estado. Hemos avanzado nosotros mucho. Sí me parece que debemos iniciar una lucha más amplia
en esos 4 aspectos del pacto: la violencia familiar, la violencia de género, la violencia escolar y la lucha contra las adicciones, tiene que ser una lucha permanente. Y nos preocupa a nosotros porque sí hace un esfuerzo el gobierno federal, los gobiernos estatales y algunos municipales. Sin embargo, el tema ahora, ¿cuál debe ser? ¿Cómo incorporamos a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, a las instituciones de educación superior, a las de media superior? ¿Cómo involucramos a los sindicatos? ¿Cómo involucramos a las 78 asociaciones deportivas con las que he platicado sobre este tema? ¿Cómo lo hacemos con la sociedad civil organizada de muchas formas? Sindicato, uniones, patronatos, pero que todos tienen las iglesias, todos tienen una parte importante en este aspecto. Yo estoy muy convencido de que el Poder Legislativo nos va a ayudar muchísimo en este tema. Aquí hay, sobre todo las compañeras diputadas, han estado conmigo platicando sobre este tema, ¿verdad? No quiero mencionar quiénes, porque a lo mejor se me olvida uno y no quiero caer en esa omisión. Pero con todas hemos estado platicando y sabemos que los varones también del Poder Legislativo van a ayudar. Pero va a ser más importante que participen en las luchas de prevención contra estos 4 problemas toda la sociedad civil que les acabo de decir. Con todos los que les comenté ya hablé, y en estos días vamos a iniciar una nueva forma de hacer prevención contra adicciones, contra violencia familiar, contra violencia de mujeres y la violencia escolar. ¿Qué significa? Que vamos a seguir con el rescate de espacios públicos, que vamos a seguir con los centros de atención inmediata que tenemos, que vamos a seguir con la política a través del Instituto Colimense de las Mujeres y del CIABI en estos temas, que vamos a seguir con la Secretaría de Educación en el tema de la violencia escolar, pero que vamos a hacer nuevas formas con la sociedad civil. Hoy, qué bueno que lo repite y lo recuerda, diputado Miguel Ángel, porque concuerdo con usted. Hoy les vuelvo a ratificar a nombre del Poder Ejecutivo que hagamos esa alianza con un nuevo sentido para luchar contra esos problemas y tener de aliados a muchas organizaciones de la sociedad civil. Gracias, diputado. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Sánchez Verduzco, hasta por 3 minutos, si es que desea formular alguna réplica. Gracias, diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada M.A. Remedios Olivera Orozco, diputada única de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Le doy la bienvenida al licenciado Arnoldo Ochoa González, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, quien comparece hoy ante esta asamblea y a quien corresponde abrir las comparecencias de los funcionarios estatales. Esta glosa debe permitir dar cuenta pormenorizada de los avances reales comprometidos en el Plan Estatal de Desarrollo, debiendo puntualizar de forma concreta el alcance de los objetivos, metas e indicadores planteados en los 3 ejes: Colima competitivo, Colima con mayor calidad de vida y Colima seguro. A la Secretaría de Gobierno se le encargan aquellas funciones que por su importancia jurídico-política son significativas para el desarrollo social, la estabilidad interna y la paz pública. Su principal objetivo es contribuir
a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político del Estado a través de una buena relación del gobierno estatal con los poderes legislativo, judicial y los demás niveles de gobierno para garantizar la seguridad del Estado, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses en un Estado de Derecho. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y atender los asuntos de política interior. Respecto al eje número 3, Colima Seguro, que comprende gobernabilidad democrática, orden y seguridad, seguridad pública y prevención del delito, acciones realizadas, coordinación de mando mixto con los municipios, atención a la ciudadanía, entre otros, la Secretaría General de Gobierno es un área fundamental en el ejercicio de la función pública, encargada y responsable a plenitud de la política interna y externa del gobierno estatal, incluyendo la seguridad de sus ciudadanos. De acuerdo al artículo 22, fracción 18º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde coordinar al Gabinete de Seguridad y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública en los términos que dispongan las leyes de la materia. De acuerdo al informe de gobierno que nos ocupa, las acciones realizadas de salvaguardar la seguridad de los habitantes del Estado de Colima se mencionan diferentes acciones que, para no repetir las cantidades y los números que ya expuso la diputada Rosalba Farías y que, bueno, el secretario lo sabe muy bien porque están plasmadas en el documento del informe que entregó el Ejecutivo del Estado, no voy a repetir, pero sí quiero cuestionar lo siguiente. Señor secretario, ¿puede usted explicar estas acciones de manera más precisa y contundente? Porque las cifras así no nos dicen nada, menos aún cuando la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad es otra. Pareciera que lo que se hace es muy poco respecto a lo que se necesita hacer para regresar la seguridad y la paz a nuestro Estado. Adicional a ello, señor secretario, ¿en qué porcentaje considera que el Estado de Colima se encuentra para cumplir con las metas 2021 planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 respecto al eje número 3, Colima Seguro, mismas que se señalan en los siguientes términos? 1. Reducir en 10% anual la incidencia delictiva de los fueros estatal y común. 2. Reducir la incidencia de homicidios dolosos. 3. Posicionar a Colima en los 5 primeros lugares del país por su sistema penitenciario. 4. Posicionar a Colima como la entidad mejor preparada ante desastres naturales. Y luego se señalan unas líneas políticas: disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la prevención ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el Estado, contar con un sistema de procuración e impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario que permita recobrar la confianza de la ciudadanía, asegurar y transparentar cada acción, así como el respeto a los derechos humanos. Recientemente, cuando acudió a este recinto el señor gobernador a rendir su informe, señalé que en materia de seguridad y paz pública, los resultados de su gobierno estaban muy lejos de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, puesto que el índice de paz en el que estaba colocado nuestro Estado, resultado de la Comisión de Delitos en el 2015, estaba en el lugar 21 y hoy, a 4 años de distancia, Colima pasó a ocupar el lugar 30 como una de las entidades menos pacíficas del país, seguida tan solo por Guerrero y Baja California. Todos sabemos, señor secretario, que Colima se encuentra sumido en un clima terrible de inseguridad
y que seguimos colocados en los primeros lugares nacionales en la comisión de los delitos de homicidio y de robo a casa habitación. El secuestro y la extorsión son otros de los delitos que nos colocan en el cuarto sitio. Colima también es uno de los lugares más inseguros para las mujeres. Los feminicidios siguen a la alza y la violencia intrafamiliar también se percibe y se denuncia como un problema social que se vuelve prioritario atender. Se menciona una serie de acciones realizadas, pero no hay resultados visibles que permitan a las mujeres sentirse seguras en la vía pública y muchas veces en el seno familiar. Más aún, cuando los mensajes que se mandan desde el gobierno son de impunidad, porque cuando se han presentado la oportunidad de actuar con contundencia, se ha optado por ser tolerantes. Me refiero al caso de Armería, donde quedó claro que ante el poder y el dinero no es posible aplicar la ley. Al menos eso es lo que percibe la ciudadanía y eso nos causa agravios a todas las mujeres. ¿Cómo piensa usted apoyar al gobernador para que se cumplan con las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, en lo que a usted le compete? Porque usted sabe perfectamente, puesto que encabeza el Gabinete de Seguridad, qué es lo que pasa todos los días en cada lugar de nuestro estado y la grave incidencia de delitos que se cometen. ¿Por qué han fallado los planes de coordinación con otras instancias de gobierno en materia de seguridad? ¿Hay algún plan y una estrategia puntual que se esté llevando a cabo para volver más efectiva la coordinación con los otros niveles de gobierno? ¿Se recibieron recursos federales para el combate a la delincuencia y cómo se invirtieron? Por otra parte, en materia de readaptación social, hay algunas omisiones que nos parece necesario señalar. ¿Qué políticas se implementan para salvaguardar los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad? Todos sabemos que quienes purgan una condena están recluidos cumpliendo una pena para resarcir a la sociedad de los agravios en los que incurrieron al violentar la ley, pero eso no les quita el derecho a ser tratados sin violentar sus derechos humanos más fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad. Y lo digo porque en días pasados se dio un conato de riña que no fue dado a conocer en los medios de comunicación. Resultado de ello, se supo de manera extraoficial, se tuvieron al menos 2 heridos que ameritaron ser hospitalizados y otros tantos más con heridas leves, pues a decir de algunas personas, participaron en esta riña alrededor de 100 internos, supuestamente de 2 cárteles diferentes. Si se tienen identificadas a las personas así, por cárteles, ¿por qué no se separan a fin de no poner en riesgo el orden y la seguridad de los que ahí se encuentran recluidos? Es cuanto, diputada presidenta. Agradezco de antemano su respuesta, señor secretario. Gracias, diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que amplíe su informe o conteste cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por la diputada Remedios Olivera. Agradezco algunos de los aspectos que mencionó y temas muy importantes la diputada Remedios Olivera, por la que tengo una relación personal amistosa de muchos años. Fuimos compañeros diputados locales. Siempre hemos coincidido y en otras cosas no. Y hoy no podía ser la excepción, ¿verdad? No podía ser la excepción porque entiendo que en algunos temas a veces a los diputados nos llevan cierta información que no corresponde a la realidad.
Pero el día de mañana van a tener oportunidad que el secretario de Seguridad, de quien depende los centros de readaptación, pueda ampliar ese tema. El que hubo unos conatos, ha habido en todos los estados de la República, ha habido una serie de eventos, conflictos entre los internos, donde ha habido en una sola ocasión hubo más de 50 muertos, que ese fue en Topo Chico. ¿Verdad? En otros ha habido de 30, etcétera, y aquí en Colima no fue un conflicto entre dos, fue entre dos personas, sí entre dos grupos de la delincuencia organizada, ahí tiene razón. No fueron 100, pero sí estuvieron como unos 40, 50. No le dijeron que están separados. Cuando lo primero que checa la Dirección de Readaptación es por qué va a ese cerezo, ese centro de readaptación, una persona, por asesinato, porque es robo, porque es secuestrador, etcétera. Y se ve sus antecedentes para saber de dónde viene, de qué grupo participa, porque es evidente que no los va el director de readaptación social, que es su función, no la del secretario general, ¿verdad? Pues los separa, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? Se intervino y hubo una persona que tuvo efectivamente una herida que ameritó no hospitalización, porque no duró hospitalizado ni un día, pero sí hubo necesario una atención médica. ¿Y qué se hizo? A los generadores de ese conato de violencia, de ambos lados, aproximadamente como a 32, algo así, se les sacó del cerezo de Colima y se les mandó al cerezo Manzanillo, que es de mediana seguridad. Los de centro de readaptación, la dirección y el secretario de Seguridad, diputada Remedios, sí están haciendo lo suyo en circunstancias difíciles. Comparto con usted otro tema, lo de los derechos humanos. Aunque yo me preocupo más por los derechos humanos de la gente que no delinque, pero también, como usted dice, tienen derechos humanos. Y sí, procuramos que en ese sentido no se violenten los derechos humanos dentro del centro de readaptación. Es muy complejo y usted lo sabe, pero sí se hacen campañas deportivas, se hacen campañas para desintoxicación, son voluntarias, no se puede obligar a la gente a que se someta a programas de desintoxicación, pero se busca, como también comenté hace rato, que aquellos que son primos delincuentes puedan asistir a talleres, a cursos que organiza el gobierno del estado, junto con la iniciativa privada colimense, para buscar que aprendan algún oficio y puedan incorporarse a la sociedad y a la población económicamente activa. En el fondo estoy de acuerdo con su planteamiento, diputada, pero sí precisarle cómo estuvo ese tema. Sé que usted no es la responsable de quien le dio la información, pero una parte es real. En otro tema que me gustaría, ¿qué cosas más estamos haciendo? Pues entre otras, incorporar la tecnología de punta a través del Secretariado Ejecutivo, lo que ustedes han escuchado de voz del señor gobernador del estado, para contar con un edificio inteligente y todo un sistema del C5I, que es de coordinación, control, comando,
cómputo y comunicaciones e inteligencia. Y quisiera mencionarles que algunos aspectos importantes, porque con esta tecnología de punta y diseño de estrategias de inteligencia son las herramientas con las que debemos combatir a la delincuencia. Se concluyó con la instalación de un circuito de 200 kilómetros de fibra óptica para conectar todos los municipios del estado, que aparte de la seguridad pueden dar servicio a otras funciones como puede ser la educación y la comunicación en sí. Se actualizó el sistema de atención de llamadas de emergencia, migrando a un sistema moderno y eficaz que agiliza la comunicación y la coordinación entre las instituciones que coadyuvan en la atención de las emergencias. Se han instalado 250 de los 275 puntos de videovigilancia. Esas 250 son 750 cámaras, una de 360 grados, la PTZ, y dos que tienen un movimiento de 180 grados nada más, y que por eso en cada punto tenemos 3. También se han instalado ya 8 de los 11 arcos carreteros. Se han instalado 51 de los 85 sistemas de lectura de placas. Se instalaron 19 torres de telecomunicaciones para fortalecerlas en todo el estado. La construcción del edificio reporta un avance del 30% en su estructura de carácter de ingeniería civil. Esto lo estamos haciendo con un gran esfuerzo porque corresponde a finanzas públicas del estado, pero yo sí quisiera decirles que me gustaría que pudieran ustedes, y les hago una invitación a las comisiones respectivas para que podamos ir a visitar los puntos, el C5, los puntos donde estamos instalando los nuevos sistemas de videovigilancia y ver cómo va el avance de la obra, porque es algo muy importante que va a quedar aquí en el estado para seguir combatiendo la delincuencia. Concuerdo con usted su preocupación, diputada, porque sé que sus planteamientos siempre son muy honestos. Solamente ese tema del aspecto relacionado con la riña, que en efecto a nosotros sí nos preocupa, pero sí le comento, y usted sabe que las riñas de los internos, precisamente porque ahí están de todos los grupos, son asuntos que debemos de cuidar mucho. Debemos de cuidar mucho para que haya tranquilidad en los cerezos. Es un problema muy fuerte. Aquí en Colima, afortunadamente, no hemos tenido un problema serio y ojalá y no lo tengamos. Pero también comparto con usted el tema del respeto a los derechos humanos. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Solo decirle, señor secretario, que a su servidora le interesan los derechos humanos de todos los colimenses, porque creo que todas las personas valemos por igual, los que están ahí y los que están afuera, por supuesto. Esa es también una de mis responsabilidades como presidenta de la comisión en esta Cámara. Bien, es claro que no hay un plan estratégico que permita monitorear para dar seguimiento a cada una de las metas planteadas y estar haciendo los ajustes necesarios que permitan su cumplimiento. Si así fuera, Colima estaría en mejores condiciones, habría al menos algunos avances, aunque estos fueran menores. Aquí el gran problema es de voluntad política, de reconocer debilidades para volverlas oportunidades y fortalezas,
pero tal parece que estamos dando palos de ciego para enfrentar la delincuencia sin un plan específico, ya no digamos con una estrategia. Sin embargo, señor secretario, es imperativo reformular un plan y usted como responsable del Gabinete de Seguridad tiene que proponerle al Ejecutivo las líneas del proyecto a seguir que permitan en los 2 años que restan del sexenio lograr al menos poner alto a los índices de inseguridad que hoy tenemos. Mencioné también el grave problema que representa la impunidad y que da origen a la corrupción en todas sus modalidades. Es tiempo también de trabajar en ello, en sanear las instituciones y en hacer los ajustes necesarios. En ese tenor, quienes no cumplan con sus atribuciones también están fallando a la ciudadanía. En las áreas dependientes de su secretaría también existen funcionarios que no están dando los resultados a sus tareas encomendadas. Es evidente que la Secretaría de Seguridad Pública tiene mucho que aclarar al respecto, pero también es de su responsabilidad dictar los parámetros para medir su eficiencia. Otra dependencia a revisar en cuestión de resultados es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, específicamente a su titular. Es claro que asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a los derechos humanos, no es tarea fácil. Sin embargo, es una obligación atender a las víctimas sin ningún tipo de exclusión ni de discriminación. Hay casos que se le han planteado en este Congreso a su directora y se ha comprometido a resolver y se sigue esperando su solución. El manejo de esos temas, que es por demás delicado dada su naturaleza y los tiempos que para ello nos marca la ley, precisamente porque se trata de apoyar a las víctimas para salir de su complicada situación de desprotección, y tal parece que el trato que ahí se les da es para su revictimación. Casos específicos planteados de manera directa son los de los señores Apolonio Núñez, Rafael Galindo y Nazario Garibay, mismos que solicito sean atendidos desde sus oficinas, señor secretario, a fin de resolver de manera definitiva su situación y que se informe a este Congreso a través de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de su resultado, a fin de no seguir triangulando la información y seguir postergando la atención de estas personas que requieren en su calidad de víctimas reconocidas de esa dependencia, y que se revise la actuación de la titular de esa comisión ejecutiva para que se decida lo conducente. Le agradezco de antemano su respuesta, señor secretario. Y también le comento que haré llegar los 3 expedientes correspondientes si usted así me lo permite. Gracias, diputada. Se concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos para dar respuesta puntual a la réplica de la diputada Remedios Olivera. Yo quisiera hacer un comentario muy breve sobre el tema relacionado con la atención a víctimas. Debemos de aceptar que comisiones como la Estatal de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas de reciente creación y que no tienen un fondeo amplio, porque estamos en esa etapa, podemos tener deficiencias, pero no desatenciones. La ley es muy clara: cuando se te declara víctima, puedes tener atenciones, apoyos inmediatos, pero no puede una víctima, cualquiera que sea el caso, no puede, por ser víctima, decirnos a nosotros: yo quiero que hagan un acuerdo económico conmigo de esta cantidad, o denme una concesión de autobuses, o denme una concesión de taxis, que también cuando nos reunamos se lo voy a comentar. Nosotros tenemos que hacer, y es obligación de la Dirección de Atención a Víctimas, obrar por instrucciones de jueces, que es el órgano jurisdiccional.
Y en el caso de los que usted me ha dicho, ninguno tiene una situación en ese sentido, de que hubiera una reparación por una instrucción judicial. Si la hay, tenga la certeza de que lo vamos a atender debidamente para que cumplir con una obligación ordenada por un juez. Hasta este momento no la hay, pero en corto le comentaré ese tema. Lo que sí entiendo es que ese asunto se ha politizado y creo que no lo debo yo de politizar para exponerlo aquí de esa manera, sino comprometerme con usted y con los demás diputadas y diputados que nos reunimos en corto para analizar desde el ángulo jurídico, desde el ángulo de las observaciones de derechos humanos, cómo está. Eso que se lo dejamos como compromiso para realizarlo esta misma semana. Y con gusto recibiré yo, como siempre lo he hecho, a usted y a otros compañeros diputados, los expedientes que usted tenga en su poder para irlos analizando. Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera, hasta por 3 minutos, a efecto de cerrar su intervención. Gracias, presidenta. Le agradezco su interés en estos temas, señor secretario, y le solicitaría que también se incluya al del Jardín de Niños de Suchitlán, que pues aún sigue también su caso sin atenderse. Y creo que es un tema que no se ha politizado y que esperamos que no se haga. En el caso de los que usted menciona, precisamente por la delicadeza de los temas, prefiero mejor darle los expedientes para que se resuelva en definitiva y tengamos la comunicación correspondiente. Es evidente que las metas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 quedaron lejos de ser cumplidas en materia de políticas y de paz social. Todo lo que se diga en contrario se estrella estrepitosamente con la realidad que vivimos y que no acabamos de aceptar. La percepción ciudadana así lo ha dejado sentir en la calificación a sus gobiernos, y el gobierno del Estado de Colima es uno de los que resultaron peor evaluados en el país, y contra eso solo nos queda trabajar para tratar de mejorar los estándares de seguridad en los 2 años que le quedan. En cuanto al desarrollo político del Estado y las relaciones entre los 3 poderes de gobierno y de los demás niveles para la seguridad del Estado, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses con base en el Estado de Derecho que a usted corresponde, tiene sus claroscuros. Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden fortalecer en cuanto al respeto de la división de poderes respecto a la gobernabilidad y el desarrollo político del Estado. Tenemos que aceptar que en nuestro país se viven nuevos tiempos, que la ciudadanía está mejor informada y se interesa en los asuntos públicos, que exigen sus derechos y que las autoridades estamos obligadas a responder a estas nuevas demandas de la ciudadanía. Es menester estar a la altura de los nuevos tiempos. México y Colima reclaman mejores resultados de todas sus autoridades y de todos los niveles de gobierno. No podemos quedarnos en el pasado. Ese pasado en el que las autoridades tenían la última palabra, de los gobiernos autoritarios que marcan a la sociedad con sus decisiones absurdas e injustas. Los colimenses aún esperan respuestas de este gobierno que encabeza José Ignacio Peralta. Si bien no confían en lo que se logren las promesas producto de su oferta política, sí exigen que se cumpla con su compromiso como gobernante. En ese sentido, señor secretario, hágale usted saber al gobernador que los legisladores, como representantes de la ciudadanía, somos el conducto para exigir se aplique en el tramo de gobierno que le queda y que mejore la seguridad para todos los colimenses, que logremos mejor calidad de vida para la ciudadanía del Estado y que se combata la impunidad. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, de hacer sentir la voluntad de su gobierno en el combate a la corrupción. En Movimiento Ciudadano
Queremos aportar lo que tenemos para que le vaya bien a Colima y a todos los colimenses. Nuestros gobiernos municipales están haciendo la parte que les toca. En este Congreso estamos trabajando, conjuntando esfuerzos para sacar adelante lo que le beneficia a la ciudadanía, sin importar el color del partido político que lo proponga. Pero también estamos alzando la voz en representación de los ciudadanos que reclaman combatir la inseguridad pública y acabar con las injusticias. Así hemos trabajado desde el primer día. En ese sentido, han sido nuestras observaciones y nuestra crítica, de manera responsable y respetuosa, sin otro afán, sino el de contribuir a mejorar las condiciones de nuestro querido Colima. Muchas gracias. Le agradezco, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Carlos Farías Ramos, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Señor secretario, todos coincidimos en que el interés social y público guarda supremacía sobre intereses personales y de grupo. También no se puede negar la importancia de su secretaría a su cargo en la vida pública del Estado de Colima. Por tanto, es menester de todos los actores políticos procurar el buen funcionamiento de todas las áreas de los 3 poderes de gobierno. Por eso estamos aquí, para lograr aclarar las acciones que se han hecho y poder comprender, y asimismo proponer en conjunto para llevar a cabo el buen funcionamiento del Estado y el bienestar de los colimenses. Por lo tanto, hago uso de la tribuna, quedando a salvo e intocado el respeto a su persona, para hacer los siguientes señalamientos en aras de buscar la mejor solución a los problemas que atañen a nuestro Estado. Señor secretario, en el cuarto informe presentado por el gobernador del Estado se habla de diversas mesas de trabajo para la elaboración de un protocolo homologado de búsqueda, donde además se acudió a la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, con sede en la Secretaría, que usted dirige, por lo que le cuestiono, ¿qué avances hemos tenido en la búsqueda de personas? Si se ha logrado regresar la paz a alguna familia colimense. Segunda, en el mismo tema, se habla que se tiene contemplada la construcción de un cementerio forense que brindará particular apoyo y fortalecimiento a los trabajos de identificación. Por ello le pregunto, ¿qué nos puede informar sobre esta importante construcción? Tercera, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima establece el despacho de promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas a través de la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales. Todo esto para lograr se mantengan las condiciones de unidad, cohesión, paz social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Sin embargo, en el informe no se habla sobre la construcción de un acuerdo político o consenso social, pero en este momento, de su propia voz, informa que el Ejecutivo selló con unos diputados un acuerdo. Esa expresión me parece sumamente muy informal, porque además no expone el contenido. Es por ello que lo cuestiono. ¿Sí existe algún acuerdo político, convenio o consenso social para lograr la paz que tanto necesitan los colimenses? Y en caso de ser afirmativo, explique en qué consiste y tal vez con quiénes lo selló y en qué lugar, porque me parece que es una información novedosa
Por ejemplo, suscrito desconocía y varios de mis compañeros los desconocemos. Me parece que esa expresión requiere una amplia explicación al pueblo de Colima. Se trata de una soberanía, no de unos diputados. Cuarta, en la ley antes citada también establece que coordinará el Gabinete de Seguridad del Estado y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública. Por lo que en este tema le hago dos preguntas. ¿Usted cómo considera el actuar del Gabinete de Seguridad del Estado si la percepción ciudadana reprueba la seguridad en nuestra entidad? ¿Usted cree que ha cumplido a cabalidad los acuerdos adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública? Quinta, asimismo, también es su atribución el coordinar el sistema estatal de protección civil y fomentar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno. En esta materia, por ello le pregunto, ¿cómo desde su secretaría ha enfrentado los fenómenos meteorológicos que han impactado en nuestro estado y cómo han ayudado a la población que los padeció? ¿Y qué se está haciendo para prevenir riesgos en zonas vulnerables? Sobre todo, el día de ayer se emitió un alertamiento, hubo suspensión de clases. Un servidor, en base a esa información, canceló un foro con una programación de casi 30 días con anticipación. ¿De dónde toman esa información? Porque amaneció el día perfectamente soleado. Me parece entonces que hay una interpretación errónea del sistema meteorológico. Sexta, señor secretario, en uno de los ejes del informe trata sobre la gobernabilidad, orden y seguridad social. Sin embargo, la inseguridad, violencia y carencia de medicamentos y personal médico en zona rural, inclusive en zona urbana, no obstante la existencia de infraestructura de centro de salud, puede considerar tener gobernabilidad, orden y seguridad social en tales condiciones. Séptima, en otro punto, según la estadística del INEGI del año 2012, en el estado de Colima existen 32,000 niños de 0 a 3 años que carecen de la educación inicial. Debido a la tendencia al aumento que esta tiene, esa cifra agobiante que refleja un gran problema social, ¿usted considera que el sistema de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes resulta ser eficiente? Octava, de acuerdo a las alarmantes cifras de homicidios que se registran en nuestra entidad, que en correlación al número de población nos mantienen como uno de los lugares más inseguros para vivir, ¿considera usted que la prevención del delito en el estado de Colima está siendo efectiva en tales condiciones? Novena, asimismo, atendiendo el número de incidentes delictivos en donde se registran eventos delictivos, homicidios en cualquier lugar y hora, asaltos a usuarios de bancos, dentro y afuera de las instalaciones bancarias, hallazgos de cuerpos sin vida en los lugares más insólitos e inesperados, por ejemplo, botes de basura a pleno mediodía en Tecomán. Me lleva a señalar si frente a estos hechos usted cree que el fortalecimiento del equipamiento personal e institución de las corporaciones policiales y de procuración de justicia ha sido suficiente y efectivo para lograr la solución de estos hechos que dañan el tejido social. Es una pregunta que los colimenses requieren sea respondida. Décima, por último, siendo el reto del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana, generar acciones que eviten la visibilización de la violencia como un hecho cotidiano y que incidan en las causas y factores de riesgo. ¿Usted considera, señor secretario, frente a los altos índices delictivos que sufre Colima, que dicho reto está cumplido? Por su respuesta, señor secretario, sin hacer uso de la réplica, muy agradecido.
Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que amplíe su informe o conteste las interrogantes que le fueron formuladas por el diputado Carlos César Farías Ramos. Muchas gracias, diputada Karen, diputada presidenta. Quiero hacer algunos comentarios para precisar algunos de los planteamientos que hizo nuestro compañero el diputado Farías. Primero me voy a referir a los aspectos de protección civil. El Centro Meteorológico Nacional no depende de Protección Civil Colima. Es un centro nacional con un prestigio. La información que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país y que tienen las del Meteorológico Nacional y que tienen también del Centro de Observación Meteorológica de Miami, todas tienen un prestigio internacional. Todas coincidían en que evolucionó de una tormenta, de una depresión, una inestabilidad a depresión y posteriormente a tormenta tropical, y que entraba a las 19 horas del día de ayer por la zona de Colima. Tan es así que yo expuse hace un momento que incluso el Sistema Nacional de Protección Civil, por medio de su principal funcionario, que es David León, estuvimos en contacto y él incluso se iba a trasladar a Manzanillo. ¿Qué se puede aquí decir, mi estimado diputado, que los meteoros no tienen palabra de honor? Pues hay que decirlo, pero qué bueno que no lo tuvo, ¿verdad? La verdad, porque todo el pronóstico era que en tierra podía causar una serie de daños y que no lo hizo. Yo prefiero que no tengan palabra de honor los meteoros a que tuviéramos que cumplir las expectativas de los pronósticos. Yo ahí lo dejo eso, de ese nivel, y sí vuelvo a insistir que no son las palabras de Arnoldo Ochoa, son las palabras del Sistema Nacional, donde nos han dicho que Colima tiene uno de los mejores sistemas estatales de protección civil, y aclaré que no se debe al trabajo actual del secretario general, sino de muchos secretarios generales y gobernadores que durante mucho tiempo han estado consolidando ese sistema, y también gracias a la iniciativa privada. Por cierto, les comento, estuvieron algunos compañeros ahí, hicimos una Feria Nacional de Protección Civil en Colima, fue el 28 pasado, y ese fue un interés del mismo Sistema Nacional y también de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Solo por comentar el interés y la importancia que le damos nosotros a este tema, porque como lo dije, somos parte de la República, pero nuestro estado es muy vulnerable a muchos desastres naturales, temblores, erupciones volcánicas, lahares, marejadas, etcétera, incendios, etcétera. Entonces, hay que estar muy preparados. Por otro lado, quisiera hacerle algunos comentarios sobre la cuestión de la percepción. Comentaba yo, y no quiero regresarme, que hay estados de la República con 417% de aumento de índices delictivos importantes como los homicidios, y nosotros tuvimos un 33 acumulado desde 2016 hasta ahora. Son cifras que se van a reflejar ya en la percepción, y le comento, según datos del INEGI, nosotros estamos en una percepción social ciudadana a favor en el 62.3. Le comento, hay estados como Tapachula, Chiapas, que tiene
el 92.3% de percepción negativa. Pero voy a concordar con usted al 100% en este tema. Usted dijo, ¿considera que con eso han cumplido? No. Yo pienso que cumplido la lucha contra la inseguridad, le aseguro que ningún estado de la República ha cumplido eso. Ninguno. Porque hasta en Yucatán se quejan las personas del aumento de robos y demás, y siendo el estado considerado más seguro. Pero si usted analiza y ve diario, porque usted es un hombre informado, y ve lo que sucede en otras entidades de la República, pues inmediatamente ve que lo que nos pasa a nosotros, que no nos tiene contentos, pero que estamos trabajando, no se compara con lo que ha pasado allá. Y por otro lado, le comento, hemos estado haciendo con los presidentes municipales de Colima y Villa de Álvarez un trabajo donde no damos palos de ciego, como aquí se ha dicho anteriormente, no lo dijo usted. Pero junto con estos dos presidentes, por cierto, de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Hemos hecho un trabajo en las zonas más difíciles del robo a casa habitación y de robo a automóviles. Porque Colima y Villa de Álvarez en algunos meses han llegado a tener el 70% del robo de automóviles y casa habitación del estado. Por eso lo hablamos con toda honestidad con los presidentes y tuvimos una buena recepción de nuestros comentarios y hemos establecido una serie de políticas de proximidad, de vigilancia en los polígonos más difíciles que tiene Villa de Álvarez y la que tiene aquí el municipio de Colima en la zona centro. La zona centro, entendidos de 20 de noviembre hasta Avenida de los Maestros, de Calzada Galván a Pino Suárez, sobre ese centro, porque estábamos viendo ahí muchos de los robos a casa habitación. Entonces, nosotros ahí ya bajamos más del 14% de robos a casa habitación. Y en el tema de automóviles también lo hemos bajado considerablemente. Y aquí me pasaron una cifra, nada más que ya no la encuentro, sobre los automóviles que hemos recuperado, algunos en flagrancia, porque los localizamos en los arcos Repube, otros por llamadas al 911, pero finalmente hemos bajado más del 7% de robo de automóviles. Estos son cifras, pero voy a volver a coincidir con usted, diputado. Ese es un trabajo permanente. Usted tiene experiencia en seguridad. Usted estuvo en el área de procuración de justicia y sabe perfectamente que de esa época en que usted estuvo ahora aumentó los delitos del fuero federal y sabe que nunca vamos a estar contentos ni satisfechos, que debe ser una lucha permanente, una lucha en la que nos debemos unir y que, vuelvo a insistir y a reiterar, no debemos politizar. Concuerdo en esencia con su planteamiento y el gobierno del estado, por supuesto que no va a estar satisfecho con contener y bajar los homicidios o los robos a casa habitación si todavía sigue habiendo. En eso concuerdo con usted, no podemos estar satisfechos, pero sí hemos logrado la contención que hay en este momento de los principales delitos que aquejan al Estado. Gracias, diputado. Gracias, secretario. Conforme al procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Luis Fernando Antero Valle, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su permiso, diputada presidenta, saludo con mucho respeto medios de comunicación. Se observa bastantes funcionarios principalmente de la Secretaría General de Gobierno. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a este recinto legislativo. Yo, más allá de venir a hacer un posicionamiento político, hacer una numeralia de cuestionamientos que seguramente deben de estar consignados en el cuarto informe de gobierno, quiero aprovechar la presencia del secretario general, Arnoldo Ochoa, para que podamos compartir alguna información en referencia. Lo bueno que son 10 minutos. En primer término, ya se ha referenciado en múltiples ocasiones cuáles son las responsabilidades más importantes que tiene un funcionario del nivel del licenciado Arnoldo Ochoa. Y decía que yo no voy a hacer preguntas, sino voy a invitar a reflexiones para que junto con los legisladores, las legisladoras, podamos ir viendo qué es lo que sucede en un cuarto informe que, como se le dijo también al Ejecutivo del Estado, es el tiempo suficiente para poder dibujar una clara sello del gobierno de José Ignacio Peralta. Permanente. ¿En qué condiciones financieras viven y se encuentran ellos? Porque también cuando hablamos de finanzas públicas hablamos de los ayuntamientos. ¿Y cuántos ayuntamientos han sido fortalecidos en términos de finanzas para combatir la seguridad pública? Y esta reflexión la quiero llevar también con nuestros amigos y amigas trabajadores, porque también el encargado de la seguridad pública es el encargado de la paz social y de la certeza, porque así lo establece el 22, de la relación con los sindicatos. Y hoy como nunca, sindicales salen a los medios de comunicación, y eso es también los trabajadores. ¿Y para qué creamos organismos autónomos, fiscalías, atención a víctimas del delito cuando comparece la funcionaria con nosotros y nos dicen es que hay 3 meses que ni siquiera nos dan el recurso y por arte de magia 24 horas después aparece el recurso? Entonces yo creo que un problema a 4 años de distancia se me antoja como para que sea un problema estructural. Porque yo pudiera pensar, insisto, en dar datos sobre homicidios o los 5 delitos de alto impacto, donde estamos en los primeros 10 lugares. Pero no creo que ese sea el tema de fondo. El tema de fondo son las finanzas y la corrección que debe de haber para el manejo, en el que somos 7 fuerzas con los colimenses, el tema después de 4 años de gobierno, que tiene que ver con el problema, el grave problema que hay al interior del propio Poder Ejecutivo. Se le concede nuevamente el uso de la voz al ciudadano secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que amplíe su informe o conteste las preguntas o reflexiones del diputado Antero Valle. Sí me gustaría hacer alguna ampliación a lo que pienso que es importante informar, pero lo voy a dejar a un lado porque me gustó el nivel que se ha utilizado en la tribuna para hacer algunas reflexiones. Algunas de estas reflexiones
de los puntos que con mucha propiedad y con mucha habilidad discursiva el diputado Antero toca algunos temas muy importantes que tienen los municipios, que tienen los estados de la República, el país, y que tiene que ver tranquilidad social, porque la tranquilidad social, si los trabajadores de un sindicato se muestran inconformes por las cuestiones de sus derechos o de sus reclamos de carácter económico, pues sí se afecta la tranquilidad y la paz social. Yo lo diría de esta manera. El estado de Colima tiene una economía de las más débiles del país. Y si bajan los ingresos federales y si por añadidura el Estado deja de percibir menos ingresos, pues evidentemente se viene una situación de carácter. Hacer esta reflexión cuando ustedes la van a poder ampliar a los secretarios de Finanzas y de Administración, porque sí afecta la tranquilidad social y ese sí es un tema que llega directamente a la Secretaría General. Y ahí sí quiero comentar que tenemos que encontrar los puntos de acuerdo para que los trabajadores no se sientan lesionados ni tampoco estén inconformes. Ahí creo que es no solo la voluntad política, tenemos que priorizar el gasto público y ahí va a jugar un papel importante este honorable Congreso del Estado, porque en breve tendrán que analizar la ley de presupuesto de egresos. Sí es importante, económicos del gasto público los tiene el gobierno federal y los tienen todos los estados. Lo que se tiene que hacer no es ocultarlo, lo que se tiene que hacer es encontrar las mejores soluciones. Yo lo invito, diputado Antero, y algún otro compañero que empecemos ese diálogo porque efectivamente, y me refiero de todas las